y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos hermanos, ahora en un nuevo domingo. Gracias por todos los que han venido, gracias por todos los que nos escuchan, gracias por todas esas personas que han estado pendientes por las redes en el mensaje que Dios nos pone, Señor. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu presencia en este día, Señor. Clamamos a ti, Padre Santo, para que tu Espíritu siempre nos acompañe, nos redarguye, nos abrace, Señor, y que nos haga saber que tú eres real y que estás presente siempre con nosotros, Padre. Gracias, Señor Dios, por tu bondad, por tu amor que es tan inmenso que no podemos entenderlo, por cuánto nos amas tanto y sin merecerlo, porque somos malos, Señor. Hoy nos doblegamos ante ti, Padre Santo, para que tu poder nos lave, nos limpie, nos renueve, Señor Dios, y nos dé un rumbo fijo, Padre Santo, en tu voluntad, precioso de Dios. Por eso te doy gracias, que tu palabra sea solo tu palabra, que no sea experiencia ni sapiencia, Señor. Tu palabra que nos llegue al corazón, que llegue a lo más infinito, Padre Santo, y se cumpla tu propósito, Señor Dios. Te agradecemos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, bendecidos sean por su presencia. Y vamos a empezar. Bueno, y el título de la enseñanza de ahora es, si escribieron la invitación, dice: cuando pensamos que todo está dicho y establecido. ¿Y por qué le pongo este nombre a esta enseñanza? Porque a veces pensamos que todo está establecido, que todo es único, y a veces nos equivocamos. Y ese pensar que todo está establecido y todo está dicho nos conlleva a caer en la rutina, el afanarnos por un trabajo, el afanarnos por la posesión, de pronto por el recurso, el afanarnos de pronto por quitarnos del estrés y tantas cosas. Eso nos lleva a la monotonía. Ahora, si entendiéramos lo que Dios quiere, y con mi esposa en los desayunos que tenemos hacíamos referencia de un claro mensaje que a veces nosotros vamos en el sentido, mejor, en el sentido contrario a lo que Dios quiere que vayamos. Y en tal razón, a veces las cosas que pensamos que nos hacen bien, que pensamos que estamos haciendo correctamente, no lo son. No lo son, porque la voluntad de Dios es distinta a la que nosotros pensamos que es. Y en cierta manera ahí viene la dificultad. Y por esta razón, cuando pensamos que todo está dicho, nos establece como seres humanos, que somos seres muy sensibles al cambio de las circunstancias que nos atañen a nuestro bienestar. Seguimos viviendo en la época, ¿qué podríamos decir? En la época primitiva, en donde buscamos solo subsistir y sobrevivir, porque el ego nos enseña eso, a sobrevivir, yo primero, antes de cualquier situación. Pero, o sea, ahí viene una gran contradicción, porque como seres sabemos de que somos entes individuales,
pero a la vez muy sociables. Es una gran contradicción. Somos entes individuales, pero no podemos vivir solos. Y a veces el motivo del apego, de las amistades, y es verdad, a veces cuando me peleo con mi amigo, me peleo con el vecino y comienzo a hacer las cosas solo, a veces nos encaprichamos, me peleé, bueno, yo viviré mi vida solo, no necesito de este ni otro, de mi hermano y todo eso, pero a la final nos comienza a socavar nuestra emocionalidad. ¿Ya? Necesitamos del hermano, necesitamos del vecino, necesitamos del amigo, hasta del enemigo, ¿sí? Y si cumplimos las leyes de Dios, no debería haber enemigos, ¿sí? Entonces somos entes individuales, pero muy sociables. Parece una contradicción, ya que no podemos vivir solos, pero nuestra vivencia es específica para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias son totalmente individuales. Lo que siento yo no puede sentir el vecino, lo que siente el vecino no puede sentir mi amigo, mi madre, etcétera, etcétera. Vivimos las experiencias solos. Cuando nacimos, vinimos a este mundo solos, fue una experiencia sola, ¿sí? Como seres humanos, cuando lo tomamos de esa manera tan ligera, de esa manera tan efímera, es decir, venimos solos. Y cuando morimos, morimos solos. Cuando tomamos decisiones, estamos solos. Yo tenía un amigo que me enseñaba mucho cuando era funcionario público y me hacía entender sobre el poder, la soledad del poder, como decía el dicho. ¿Y qué es esto de la soledad del poder? El tomar decisiones solo. Porque a veces las decisiones correctas te aplauden, pero si te equivocas, y cuando dependen de ti, Señor. Pero no entendemos que no estamos solos, que hay alguien que está siempre atrás de nosotros. Y debemos de eso, abrir nuestro corazón. Por eso se trata esta enseñanza. Lo que uno experimenta, no puede experimentar el otro, como ya dijimos. Pero tratamos de comprender especialmente a los que son de nuestro círculo íntimo, a nuestros familiares, tratamos de comprender qué pasa. Tratamos de ponernos los zapatos de las personas que amamos. Qué bueno, es un inicio. Pero también, como decía Jesucristo, si amas al que te ama, también los criminales aman a los que les aman. Los delincuentes aman a los que también aman. ¿Qué de mérito hay? Solo amar a los que nos aman. Entonces ahí viene el reto. Y los que tienen Biblia, vámonos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, parte B. Yo saqué de la Reina Valera. La parte B nos dice lo esencial que vamos a entender. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es una gran enseñanza que nos dejó Jesús. Y Jesús nos colaboró. Bueno, un punto ahí de acápite. Todos pensamos que esto nos enseñó Cristo, pero esto ya está fundamentado en la ley, específicamente en el Levítico. Los estudiosos, mis colegas estudiosos me van a dar la razón en ese sentido. Pero Jesús está aclarando, porque en este versículo, en el versículo anterior, la gente le preguntaba cuál es la principal ley. Y Jesús decía, dime tú, ¿cuál es la principal ley? Entonces, la misma gente respondía, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo y como a ti mismo. Estaba ya establecido esta ley. ¿Ya?
Ya estaba establecido, pero poco practicado. ¿Sí? Más, como dijo también un versículo Jesucristo, un mandamiento os doy, que se corrobora este. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces nos comienza a dar una pauta netamente de lo que nos quiere dar el mensaje. Y cualquier cosa, mis hermanos, pregunten si es que tienen dudas al respecto, porque a veces malinterpretamos estas situaciones. Y malinterpretamos en el sentido de las obras, en el sentido de las circunstancias, porque a veces pensamos, yo amo a Diosito con toda mi alma, estoy dispuesto a dar mi vida, pero no le puedo ver a mi vecina y detesto a mi suegra. O sea, cosas así, ¿no? O sea, ¿qué será, no? Entonces ya no estamos corroborando al factor del amor al prójimo, porque amar al prójimo es amar a todo el mundo, inclusive a los que nos hacen daño. Pero regresando al pensamiento anterior de la soledad de los hombres, podemos analizar un punto sobre el asunto del apego. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos del apego si estamos hablando del amor al prójimo? ¿Por qué nos vamos al apego y lo enfocamos dentro de lo que es el egoísmo? Como que nos contradecimos. Pero aclaremos este punto. El apego a los que manos nos ata al egoísmo. El apego nos ata al egoísmo muchas veces. O sea, no es solo el apego natural, no es solo el apego. A veces estamos dispuestos a dar nuestra vida por los que amamos. Perfecto, está bien. No es malo amar a nuestra parentela. Es más, es muy noble dar la vida por los nuestros, pero esto no es, esto nos causa limitantes que nos hacen aferrar a, qué sé yo, a situaciones que nos conllevan al sufrimiento, a la soledad, porque de pronto este apego, cuando pasan circunstancias, nos hacen padecer. Con esto no quiere decir que sean desapegados ni nada, hay que ser coherentes y sabios en el sentido, en el sentido del amor al prójimo, ¿sí? Pero no al apego. Y en ese sentido quiero hablar de las personas que hemos perdido parientes, que se han ido ya a estar con Dios, han dejado este mundo. Y a veces mucha gente preguntaba y decían, ¿por qué lloran tanto la partida de las personas cuando fallecen? Y, y hacemos un análisis de que el lloro no es por los que partieron. Muchas veces van a decir, qué pena, el Pablito falleció, bueno era, y lloremos, qué pena. Hasta hay un cantautor que hace una canción que dice en vida, ¿no? En vida, en vida, en vida. Porque el lloro que hacemos es por el apego, es por nosotros, porque quedamos solos. El que partió ya partió y demos gracias a Dios que esté en el seno de nuestro Padre. Por eso ahondemos la enseñanza a los que amamos y seamos portadores de esa luz de que Dios es bueno y que después de esta vida hay otra. Y vamos a ese punto. El egoísmo del bienestar de nuestra familia y el de no compartir con los que son de afuera de nuestro círculo nos conlleva a esa situación de fallar en lo que la ley de Dios, no solo de Jesús, nos está dando, el amar a nuestro prójimo. La responsabilidad de darlo todo por lo que amamos y ni siquiera dejar las migajas para los demás. Y aquí hay un versículo, si nos vamos nosotros al libro de Mateo, esa historia siempre me ha fascinado para entender la situación del hombre. Mateo 15, desde el versículo 21. Muchos le dicen de la mujer sirio-fenicia.
que nos dice lo siguiente, y vamos analizándolo punto por punto en relación de lo que nos sucede en el apego, en el amor al prójimo y en las circunstancias que nos atañen y nos hacen pensar que todo ya está establecido. ¿Y por qué les digo? Un claro ejemplo que a mí me pasa, cuando estoy en el carro y vienen estos señores que piden una moneda, que a veces, y en eso sí le doy gracias a mi hija, que me hacía reaccionar, ¿no? En el sentido xenofóbico, porque había muchas personas de la calle que eran de otra nacionalidad. Venían pidiendo una moneda y yo les cerraba la ventana y decían, no, ¿cómo? Ya está todo preestablecido. Esta gente es delincuente porque no va a trabajar. Y lo primero es sojuzgar. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué estás pidiendo plata en la calle? ¿Mm? Es el típico prejuicio que tenemos, ¿sí? Que se va en contra de lo que nos pide, pero estoy con mi familia, ahí viene el egoísmo, ¿no? Cuido a mi núcleo, está bien, pero no nos salimos de ese núcleo, no pensamos. Y les cuento una anécdota que pasó con mi madre, justo ayer que estábamos de cumpleaños, estábamos haciendo unas compras para el cumpleaños con mi madre. Entonces, estábamos en el supermercado llevando las cositas y estábamos en la caja para pagar. Y de pronto mi madre me dice, ¿sabes qué? Me faltó el vinagre de manzana, anda a traer. Ya estoy aquí para pagarla en la caja, me voy a traer el vinagre de manzana. Yo sorpresa cuando regreso le veo a un personaje que a veces hasta me causa dolor porque lo conocí este personaje. Es un pastor evangélico, se llama Juan Pablo. Y yo lo conocí cuando era muy niño. ¿Qué será? Yo actualmente tengo, bueno, 50 y pico, ¿para qué hacerles enterar de mi vida? Bueno, realmente tengo 48, ¿no? A todos los que me ven. Entonces, este muchacho será unos 5 años menor a mí. Y recuerdo una anécdota porque vivía por el sector donde vive mi madre. Siempre ha vivido por ahí. Era un muchachito de aspecto distinguido, ¿eh? Como dicen muchas veces, no era, no era originario de nuestra tierra. No les puedo decir que sea un mestizo, como decían, ojitos de cielo, ¿sí? Pelo de sol. Y este muchacho me acuerdo que subía en la noche y me dice, te veo muy cansado. Comenzó a hacerme la conversa, me decía, podemos ir juntos para protegernos porque es un poco, está oscuro y puede pasar algo. Le digo, claro. Y yo no quería saber nada porque no había pasado unas situaciones medio difíciles. Y este muchacho me comenzó a profetizar, me dice, eres muy fuerte, vas a llegar muy largo. ¿Y crees en Dios? Me dice. Digo, claro, o sea, en ese tiempo, uy, creo en Dios, como todo el mundo, como dice el dicho, hasta el diablo cree en Dios, ¿sí? Hasta el diablo. Y me seguía haciendo preguntas y me dice, yo en cambio, me decía este joven, me estoy entregando al camino de Dios. Me saca una Biblia y me regaló un Nuevo Testamento, me acuerdo. Me dice, qué gusto de haberte conocido. Y de ahí lo conocí y le vi que se había entregado totalmente a lo que es la obra de Dios, a lo que es verdaderamente la obra de Dios. Entonces le veo en el supermercado a este hombre. Y yo le dije, con respeto, porque le conozco, pastor, ¿cómo está? Y me saluda, ¿cómo estás? Y me acuerdo que tenía en sus manos una papa, una coliflor, un pepinillo y una lechuga. Y le dice a mi mamá, ¿me puede ayudar con esto? ¿Me puede ayudar? Porque estoy pasando unas dificultades, disculpe. No, le dice a mi mamá, pero yo no había escuchado esa conversación. ¿Ya? Entonces me informa, me acuerdo que estaba adelante, entonces le veo adelante, y ya se puso primerito que mí, porque es una cola media laja. Entonces le digo, ya le toca pagar, le digo, déjale que pase, déjale que pase. No, me dice mi mamá, no.
Yo tengo que pasar porque lo que va a consumir él lo voy a pagar yo. Imagínense. Entonces yo me contenté, no le digo, ya chévere. Y me acuerdo que había 2 fundas de pan, unas papas también. Tome, tome, le digo. Entonces él me dice, gracias. Yo sí te conozco, me dice. Gracias, que Dios te bendiga. Y después desapareció, ¿no? Ya pagó, entonces haciendo las cuentas. Y la chica de la caja me dice, qué bueno, a veces sabe venir y regalar cualquier cosita. Y yo le digo, él es un pastor evangélico, da la palabra de Dios. Le digo a mi mamá, se ha ganado una bendición. Cuando le veo al momento de regresar con un librito, yo sé que a mi mamá lea sobre la salvación de Dios. Entonces, ¿cómo no satisfacerme, mis hermanos? Y que le digo a la chica y a mi mamá, es de los típicos pastores que están entregados a la obra, donde no ganan ni un real y Dios es el que les mantiene. Como Juan el Bautista, que se alimentaba en el desierto de miel silvestre, pero él no esperaba del resto. Ni no estoy juzgando a mis colegas que vivan del diezmo y todo lo demás, sabrán, pero sabrán la manera como piden. Yo no estoy en contra del diezmo. Y en cierta manera es la manera como los feligreses colaboran con la obra, porque a veces la estructura física de las iglesias necesita mantenimiento, el mismo pastor necesita de qué vivir. Pero lo bueno de eso es que todo sea de corazón y que nada sea obligado. Porque el que no da diezmos, y les digo así, me censuren mis hermanos, no está condenado. Como otros colegas predican, de que si no das, te condenas. No. El diezmo es de corazón, mis hermanos. Y si no das el diezmo, no es una condena. No es una condena. Hazlo de corazón. Amén. Entonces vamos a este punto, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea, en otras versiones dicen Sirio Fenicia, ¿sí? Que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Sí? Veamos cómo son las situaciones. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela a esta mujer, pues da voces tras nosotros. En otras versiones hace referencia, es una sirio-fenicia, no es ni siquiera judía, no es ni siquiera de mi sangre, no es de mi parentela, lo que decimos nosotros ahora, no es de mi familia, es un hombre de la calle. No le hagas caso, nos puede asaltar. Así decimos, yo dije así. Y pido perdón al Señor. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy, le dijo a la chica, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Inclusive Jesús le hace referencia de esto. Pero él no lo decía con segunda intención ni lo decía despreciando a esta mujer. Porque como ustedes saben, el Evangelio se lo divulgó para todos, inclusive para los gentiles que los decían, porque los judíos dejaron de creer en los cristianos. Mejor los judíos se encargaron de qué? De crucificar a Cristo, porque no cumplía supuestamente la ley. Y no era eso, fue un contubernio lleno de cosas que podemos enfocarlo en cualquier otra enseñanza. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él. ¿Sí? Se postró ante él. Diciendo, Señor, socórreme. Socórreme. Versículo 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense. Como decía, tú no eres de mi estirpe, no te mereces. Pero Cristo tenía su potencia, y no es que lo humilló porque quería humillarle, él quería probar su corazón, ni tanto probar,
hacer ver que el corazón de ella es más grande que de sus propios discípulos. Amén. Y ella dijo con toda la humildad: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando clamamos, Señor, si tú me provees con las migajas del pan de la mesa de tus hijos, te doy gracias. Como ese pastor que mi mamá permitió que las migajas de su mesa lo alimenten como a un perrillo. Ahí vemos el amor de Dios. Entonces respondiendo Jesús, versículo 28, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Dios no hace acepción de nadie, pero mira nuestro corazón. Y a veces pensamos en la religiosidad y a veces pensamos como fariseos. Cuando muchos colegas dicen: no darás la cena a los que no son bautizados. No son dignos ni siquiera. Y muchos colegas hablan: no te sientes a la mesa del impío. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos? Somos indignos ante Dios igual. Y vio el corazón de la gran fe de esta mujer. Y Él ve nuestro corazón. Y aquí se matan por órdenes, por religiones. Ah, porque es católico, es hijo del diablo y se va a condenar. Ah, porque es de este así asado, porque es de este así asado. Dios ve tu corazón. Muchos evangélicos podremos estarnos condenando y yendo al infierno. Y muchos católicos podrán estar en la mesa del Señor. ¿Por qué juzgamos? Dios ve tu corazón, mi hermano. Él no quiere religiosidad. Y estos temas los toman religiosamente a su conveniencia. Amén. Entonces, a veces sentimos mucha soledad dentro de una incertidumbre de lo que sucede, de ver estas cosas tan indignantes. ¿Y qué quiere Dios? Que hagamos todo lo contrario a lo que normalmente pensamos que está correcto. Cuando hacemos cuando hacemos referencia al mandato de Cristo basados en la ley judía, al cual no se le dio importancia del caso, teníamos que cumplir 3 cosas importantes, de acuerdo a lo que nos dice. Y no es que Cristo se inventó, de la ley, de lo que dice Levítico. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu esencia, con toda tu convicción. Segundo, amarás a tu prójimo. Y tercero, ámate a ti mismo. Pero aquí viene el puntito clave para entender esto. Analizando el texto de nuestro contexto, o sea, en nuestro contexto, o sea, estamos dando lo primordial a Dios, ¿verdad? Sí. Y este mensaje, cuando lo asimilamos dentro de lo que, del lenguaje hebreo, cuando hablamos de números ordinales, primero, segundo, tercero, cuando hablamos nosotros normalmente de números ordinales, el primero es el más importante, o sea, ama a Dios sobre todas las cosas y ama. Ajá. Primero, ama a Dios sobre todas las cosas, es el más importante, ¿verdad? Pero en el sentido hebreo, en los números ordinales, el más importante es el mayor. Todo, primero, segundo, tercero, o sea, entre el primero y el tercero, el más importante es el tercero. Esa es la convicción en el contexto hebreo. Nosotros lo comprendemos en nuestro contexto. Entonces, ¿qué te van a decir? Mi hermano, primero tienes que amar a Diosito. Sí, está bien. Pero si no lo conocemos, lo que es Dios,
¿Cómo podemos amar a quien no conocemos? Y no nos damos la oportunidad de conocerle. Pero cuando invertimos la situación de acuerdo al contexto hebreo, ¿sí? ¿Qué quedaría? El primer punto, ¿cuál sería? Ámate a ti mismo. Es lo que dice Dios. ¿Qué es lo más importante? Aprende a amarte a ti mismo. Porque si no te amas, no tendrás empatía con nadie. Pero si te amas a ti mismo, o sea, comienzas a sentir algo especial. Y les cuento como anécdota. Cuando era del mundo, mejor bien dicho, cuando no estaba en los caminos de Cristo, a mí me gustaba fumar. ¿Sí? No con esto quiero decir, mis hermanos, el fumar es pecado. Cuidado, se van al infierno por fumar. No, apliquemos la lógica. El fumar me mata y estoy matándome a mí mismo. Y me acuerdo que luchaba en mis fuerzas y cuando dejaba de fumar por unos 3, 4 meses, me sentía pero livianito, limpiecito, con una comunión con todo mundo. ¿Sí? Y eso dejando un vicio. Y al momento que dejas totalmente, o sea, tu vida comienza a cambiar. Y el amarse a sí mismo es comenzar a darle, no llegar a un punto narcisista, sino un punto de convicción de amar mi vida, hacer lo que debo. En mi caso, sufro de diabetes, pero a veces me exalto, me exagero cuando veo un postre delicioso, así un pastel de chocolate que baja por todo lado, con vainilla, con manjar adentro, Dios mío. Y mi esposa dice, te voy a dar un pedacito para la gana. No, yo quiero medio pastel. Es que es así, no, es la gana. Pero eso será más a sí mismo, ¿sí? Estoy poniendo en riesgo mi vida. Estoy poniendo en riesgo. Entonces no es amarme a mí mismo. Entonces amarme a mí mismo es de pronto frenar a mis emociones, porque las emociones es como una resbaladera que no tiene freno y que al final de la resbaladera salto y me voy a caer duro. Es como poner una resbaladera hacia una montaña de ripio. Imagínense, salgo hecho un tiro hacia el ripio. ¿Cómo caeré? Con dolor. Entonces la emoción es eso. Nadie dice que sea malo, que te emociones momentos, pero tienes que controlar. Entonces, la mejor forma de amarme a mí mismo es cuidarme en todo sentido. Cuidarme en mi salud, en mi espíritu, en mi alma. ¿Y cómo cultivo mi alma? Haciendo las cosas bien. Si yo me voy y me acuesto a estar viendo en Netflix 10 horas seguidas de películas, ¿acaso estoy levantándome mi alma, mi intelecto? No. Pero si me pongo con un libro a leer un buen libro, o darme el tiempo para ver qué dice esto del que ha sido de la Biblia, qué es esto, este libro. Estamos dando clases sobre lo que es la Biblia y vamos a ver otro formato para poder llegar a todos, para entender qué es ese libro, ese manual de vida. Y no nos damos tiempo, nos da pereza. ¿Qué voy a estar leyendo esto? Vamos a ver la Betty y la Fea. Lo primerito. Entonces, de eso es amarse a sí mismo, ser consciente y convicción de lo bueno que nos hace a nosotros, las cosas que nos hacen bien. Entonces, ya amándonos nosotros, comenzamos a ser empáticos. Y a ser empáticos comenzamos a dolernos de lo que le pasa a las demás personas. Entonces es lógico, si aprendo a amarme a mí mismo, podré ser capaz de entender a los demás y amar a mi prójimo, ¿verdad? Porque inclusive en los matrimonios, y esto es típico, y me acuerdo que me venían a decir, vea pastor, me voy a casar. ¿Y por qué te vas a casar? Porque esa mujer me hace feliz. Si supiera qué felicidad siento estar con ella. O sea, qué bueno que tenga emociones positivas, ¿no? Pero estás en un primer error ahí. Si tú eres egoísta porque esa mujer te da felicidad,
ya cuando se acabe la emoción, ya te vas a cansar. Y es lo que pasa siempre, ¿no? Mi mujercita ya no se arregla y todo eso. Y hay otras chicas que me están guiñando el ojo. Y todavía tengo 50 y piquito y todavía puedo y todavía me guiñan esas guambras, ¿eh? Guambras de 25, ¿ve? A veces están viendo el bolsillo, ¿no? Entonces, esa emoción de pronto ya se fue, pero no se dan cuenta que la vida es una decisión. Si yo amo a una mujer es porque decidí amarla, o sea, aparte de lo que la emoción que me haya causado, amarla con todo mi ser. Es más o menos lo que pasa con Dios. Entonces estoy amando a mi prójimo, porque estoy decidiendo amar a mi prójimo, dejando cualquier cosa a un lado para terminar ya viejitos en la posteridad, amándonos juntos. Sí, como he visto tantas parejas que veo de viejitos en el centro comercial agarraditos de la mano. Qué hermoso, mis hermanos, qué hermoso. Están aprendiendo a amarse a sí mismos y por ende son empáticos y comienzan a amar al resto y comienzan a tomar la decisión de hacer un esfuerzo. Y este joven no me cae, pero bueno, no por obligación, darle la oportunidad de entregarle algo por amor. Entonces ahí entenderemos lo que Dios, el mensaje que Dios nos está dando para poderlo amar a Dios, conocerle lo que Él quiere de nosotros. Él decidió amarnos a tal punto de que nos dejó libre albedrío para que nosotros entendamos y llegarle a amar con convicción y al momento de amarle que Él nos lleve a comer del pan de su mesa cuando partamos de este mundo. Qué hermoso tener esa convicción y decir, me voy, ¿dónde está mi Padre? ¿Dónde está el Señor esperándome? Porque Él me ha dado la oportunidad y he aprendido a ser empático y amar, no solo a los que me aman, sino a los que también tienen cosas en contra de mí o tienen antipatía, qué sé yo. Entonces, mis hermanos, comenzamos a entender el motivo de esta enseñanza que nos deja. Primeramente, de ver como el ejemplo de esa mujer sirio-fenicia, que se midió al punto de que no importa, Señor Dios, sino de entender que la vida es mucho más de lo que se está establecido. Y cuando nosotros damos un poquito de ese amor, Dios nos va a ayudar. Y darle gracias al Señor. La vida es tan hermosa en el sentido de que Dios nos da la oportunidad de reivindicarnos. Juan Calvino establece que Dios es soberano y Él sabe a quién dar y escoger. Pero Él no es egoísta, como lo que pasó con la mujer sirio-fenicia. Él no es egoísta. Y Él le dio la oportunidad a otra persona que de pronto, por su cultura y todo, no fue escogida. Pero Dios le dio una oportunidad en su corazón. Entonces, mis hermanos, leamos nuestro corazón.
Veamos si estamos haciendo las cosas bien. Veamos si somos, si cumplimos lo que Dios nos mandó a hacer. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Y eso es lo que nos queda. Nos queda a nosotros para continuar en nuestra vida, con el afán de que no estamos solos, de que Dios nos acompaña, de que Dios es bueno, que Dios es magníficamente bueno. Cerremos los ojitos. Gracias, Padre Señor, por esta palabra, por este mensaje que nos llena de paz, de amor, que nos da un nuevo rumbo, Señor, para continuar, no en el sentido que lo hacíamos, sino en el sentido que tú nos mandas, en tu preciosa voluntad, por cuanto tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que nos ven. Declaramos en tu precioso nombre de que tú los topas y este mensaje no va vacío, sino que va a hacer grandes cosas en la vida de aquellas personas que con fe reciben este mensaje que es tuyo, Señor. Te doy gracias, Padre, por ser bueno. Bendice a todas las personas. Y si puedes, Señor Dios, sana a los que estén enfermos, los que tengan esa convicción de entregar su vida, como aquella mujer sirio-fenicia que te piden que le des las migajas, como a los perrillos, pero tú no das migajas. Tú das cosas grandes y hermosas y grandes bendiciones. Y por eso te damos gracias y estoy agradecido por los milagros que se están dando, Señor Dios, con todas las personas que claman a ti. Y nosotros clamamos a ti, Señor, que se haga tu perfecta y plena voluntad. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.